Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 741, Operación, Drenaje de Maná. Aunque me alegro de haber pasado, aún me sobra maná. ¿Y ahora qué? Había redibujado las fronteras del país, teñido toda la fundación e incluso llenado todas las herramientas mágicas en mi camino desde la estatua hasta la salida de la biblioteca. Aún así, mi maná seguía estando a un cuarto de su capacidad, y el poder divino que había recibido de los dioses seguía ahí. Definitivamente no era natural, dudaba que algo fuera capaz de drenarme por completo. Por ahora, llena las herramientas que puedas necesitar cuando asumas el cargo de Aobarensbach, respondió Ferdinand. Nos separamos de Eglantine y Anastasios, que tenía que ir a buscar a Gervasio a la puerta donde estaba prisionero, y nos dirigimos hacia el lugar de reunión de Arensbach. Una puerta de teletransporte en el edificio central nos llevó a la villa Adalgisa, donde Ferdinand me instó a subir a su bestia. Es una verdadera lástima que no pueda usar a Lesi, me quejé. Por culpa de los dioses, mi maná ya no coincidía con el registrado en su piedra. Volar por ahí drenaría un poco más de mi maná. No habría sido prudente mientras tus recuerdos siguen fragmentados, replicó Ferdinand. No entendía el motivo de su preocupación, pero debía de ser importante. Has hecho tanto, y tu salud está en un estado tan lamentable que normalmente te aconsejaría beber una poción de rejuvenecimiento antes de acostarte, pero eso no será una opción si no podemos drenar tu maná. Debemos actuar rápido, o tu resistencia se agotará antes. Hay una poción que usa maná para curar heridas y restaurar fuerzas, pero debemos guardarla para el peor de los casos. No es adecuada para ti. ¿En qué sentido?, pregunté. ¿Sabía aún peor que la versión ultra desagradable? Para gastar lo que queda de tu maná, necesitaríamos herirte. Gravemente. Podríamos vernos obligados a cubrir tus miembros de cortes o incluso atravesarlos con. Va. Para. De ninguna manera. No quiero llegar tan lejos. Nada de hemorragias. Sin dolor. Sacudí la cabeza tan frenéticamente que debía de estar borrosa. Ferdinand tenía la expresión solemne de un científico loco observando a su cobaya más reciente. Preferiría que no contemplara la herida más grave que podía hacerme sin poner mi vida en peligro. La poción cura la herida de golpe, explicó Ferdinand. Puede que sea rápido, pero el proceso es demasiado insoportablemente agonizante para describirlo. Por eso debemos dejarla como último recurso. ¿Has usado alguna vez uno? Por supuesto. No serías la primera persona a la que le doy una poción así, aunque no puedo decir si alguien más ha consumido realmente una. Debía de referirse a la primera vez que desarrolló la poción, lo que hacía que su tono tranquilo fuera aún más desconcertante. No estaba seguro de quién había acabado siendo su sujeto de pruebas, pero no podía haber sido una experiencia agradable. Pero, por desgracia, continuó Ferdinand, tienes aversión al dolor. No tenemos más remedio que confiar en el ensayo y error hasta que encontremos la mejor manera de librarte del maná que te queda. Unos cuantos experimentos nos dirán si las contribuciones de maná no ligadas a una bendición son suficientes o si puedes blandir con seguridad un instrumento divino. Solo podía esperar que rezar no fuera necesario, de ser así, nos ahorraríamos mucho tiempo. Por eso habíamos venido directamente al lugar de reunión de Arensbach. Algunos nobles de la villa nos habían acompañado. Mis ojos se abrieron de par en par al ver lo que nos rodeaba. Esto es aún peor de lo que era el lugar de reunión de Ehrenfest. Debía de estar completamente abandonado, pues solo los ingredientes más pobres salpicaban la hierba. ¿Cómo iban a conseguir los estudiantes de Arensbach los materiales que necesitaban para sus clases, o para preparar algo medianamente decente? Creía que la mayoría de los ducados regeneraban sus lugares de recolección después de que se les enseñara la oración, murmuré.
Los ducados menores y medianos del bando perdedor de la guerra civil carecían de maná y mano de obra para realizar el ritual correctamente. Arensbach, en cambio, no tenía excusa. Su lugar de reunión solo tiene un aspecto tan trágico por la negligencia de Detlinde y la hostilidad que siente hacia ti y la familia real. Ferdinand dijo a los caballeros y eruditos de Arensbach, que no servían como sus asistentes, que permanecieran en el aire, y luego descendió al lugar de reunión. Tan estéril era el espacio ante nosotros que ni siquiera las bestias feas se preocupaban de frecuentarlo. Había unos pocos reunidos, como mucho. El lugar de Ehrenfest no estaba tan desolado, pero aún así me había agotado la primera vez que lo regeneré. Nuestro plan estaba seguro de funcionar. Rosemain, dijo Ferdinand. Comienza. Bien. A petición mía, Clarissa y Gretia me quitaron la capa plateada. Me puse de rodillas, presioné las manos contra el suelo y canalicé maná hacia el círculo mágico tallado en él. El borde exterior del círculo brilló en verde. ¿Está bajando tu poder divino?, preguntó Ferdinand. No, que yo sepa. Pero lo único que hago es que el círculo brille. Si queremos curar la tierra, alguien tiene que cantar la oración. Yo lo haré. Sigue concentrándote en tu maná. El círculo mágico se activó en cuanto Ferdinand empezó a rezar a Flotrane. Continuó brillando mientras se elevaba sobre el suelo. Mi maná enriqueció constantemente la tierra, haciendo que crecieran arbustos y florecieran brotes jóvenes. Los de Ehrenfest estábamos bien familiarizados con el espectáculo, pero para los nobles de Arensbach que no habían sanado ante su lugar de reunión, era como contemplar un auténtico milagro. Espectacular. El avatar de Mestionora está ejerciendo su poder divino. Pensar que el punto de reunión podría prosperar en cuestión de momentos. No puedo creer lo que ven mis ojos. Mientras nuestros espectadores gritaban de emoción, sentí que el poder divino de los dioses se hinchaba en mi interior. ¿Y bien, Rosemain? Puede que no sea tan prominente como cuando usé el instrumento divino de la diosa de la luz, pero hay una respuesta. Reponer este punto de reunión requirió demasiado maná para que el poder creciera más de lo que era antes. Ya veo. Entonces puedes verter tu maná en la tierra estéril al otro lado de Arensbach. Ferdinand esbozó una leve sonrisa, lo bastante sutil como para que nadie más se diera cuenta. Debía de sentirse aliviado de que tuviéramos otras opciones para drenar mi maná. En lugar de tomarme la molestia de realizar la plegaria de primavera. ¿Crees que podría simplemente formar un cáliz con mi estapé y usarlo para distribuir mi maná?, pregunté. Depende. ¿Cómo respondió tu maná cuando formaste la corona de la diosa de la luz? Recordé la ceremonia. El voto de Eglantine había hecho que el instrumento destellara y que el poder divino de mi interior se hinchara. Tal vez no fuera tan buena idea después de todo. Tu expresión me dice todo lo que necesito saber, dijo Ferdinand. En ese caso, tal vez podría canalizar el maná hacia los instrumentos divinos del templo. Fueron fabricados por un Zend del pasado, así que no deberían romperse tan fácilmente. Podríamos sobrevolar Arensbach con el cáliz de Geduld, regando la tierra con maná. Ferdinand se llevó una mano a la barbilla y bajó la mirada, reflexionando sobre mi sugerencia. No creo que salga bien, pero simplificaría la oración de primavera. También se podría utilizar tu maná para elaborar pociones. Acabo de adquirir nuevos materiales. Tal vez, pero la mayoría de las piedras feas y herramientas mágicas se convierten en polvo de oro en cuanto las toco, dije, recordando la cadena que había recibido de Sigisbald. Abrumar una piedra fey no era demasiado problema, pero temía lo que mi maná pudiera hacerle a una herramienta mágica. No te preocupes, me aseguró Ferdinand. Cualquier polvo que crees sin darte cuenta lo puedes destinar a tu ciudad biblioteca. Dada la urgencia de realizar el Entwickeln, pienso fabricar tanto polvo como necesitemos con los materiales que reunamos aquí. Necesitábamos reparar el daño causado por los lancenavenses y destruir la finca Lancenave, cortando su conexión con la villa a la que Eglantín planeaba mudarse. Si el Entwickeln no usara los nombres de los dioses supremos, haría mi ciudad de inmediato, refunfuñé, con los labios fruncidos. Necesito usar este maná antes de que me mate, pero no puedo destinar nada a las cosas que realmente me interesan. Ferdinand me dio una palmada reconfortante en la cabeza.
Quejarte no cambiará la situación. Al menos tenemos soluciones para tu exceso de maná. Probémoslas una a una. Cierto. Una sonrisa genuina se dibujó en mi cara mientras le miraba. Me alegro mucho de tenerte aquí conmigo. Frunció el ceño y se volvió hacia los nobles que estaban en el cielo. Dejen de parlotear y reúnanse. Convertiremos los materiales que recojas en polvo de oro para un Entwictlen que reparará los daños causados a Arensbach por los lancenavenses. Busquen cualquiera que sea elementalmente rico, y recuerden que pronto formarán las haciendas que llaman sus casas. Los nobles se tensaron y fueron directamente a reunirse. Harmut se acercó a ellos con sus ropajes de sumo sacerdote, tras haber descargado la limpieza posterior a la ceremonia en los nobles de la soberanía. El pésimo estado del lugar de reunión de Arensbach obligó a Lady Rosemaine a reponerlo con su poder divino. Pero no se equivoquen, una vez reunidos los materiales para el Entwictlen, las futuras reposiciones recaerán en los estudiantes del ducado o en los adultos que asistan a la conferencia de archiduques. Es consciente de que la percepción de las ceremonias religiosas ha mejorado en la Academia Real, y de que los nobles de otros ducados han comenzado a rezar para obtener más protecciones divinas. Tal vez no, ya que Arensbach nunca participó en ninguna de las ceremonias de la Academia. Clarissa asintió enérgicamente y blandió su capa azul. Los nobles de Dunkelfelger han estado celebrando ceremonias religiosas día tras día. Traducción: están jugando al Dieter sin parar. Hannelore había mencionado algo por el estilo, que utilizaban la investigación de las ceremonias previas y posteriores al Dieter como pretexto para jugar aún más partidos de lo habitual. Pero no recordaba cuándo. Harmut continuó: Arensbach también debe empezar a realizar ceremonias en la Academia Real. De lo contrario, sus estudiantes acabarán obteniendo el menor número de protecciones divinas de cualquier ducado a pesar de estar supervisados por Lady Rosemaine. No olvides que Arensbach se ha quedado atrás en cuestiones de religión y oración debido a la obstinada ignorancia de la ahora encarcelada Detlinde. De nuevo, Clarissa asintió. El avatar divino de Mestionora tomará el relevo como Aub de Arensbach y liberará al ducado del dominio de Chosiper, diosa del caos. Pero si tú y todos los demás son reacios a celebrar ceremonias, su compasión podría agotarse pronto. Y con eso, el lavado de cerebro de la pareja a los nobles Arensbach fue completo. Fueron directamente a recoger materiales, con miradas intensas en sus rostros. Estral, dijo Ferdinand, supervisa la recolección y el transporte de cualquier material al dormitorio Ehrenfest. Rosemaine los convertirá en polvo de oro. Sus asistentes deben volver al dormitorio con ella. Lieseleta y los demás están seguros de tener todo listo. Entendido. Tan pronto como regresamos al dormitorio Ehrenfest, Sylvester y los demás vinieron corriendo. Los asistentes habían notado claramente el aumento de mi poder divino, y habían empezado a preocuparse cuando me había despedido de la ceremonia sin ninguna indicación de que volvería. Hemos preparado una sala de reuniones, como nos pediste, anunció Sylvester. No te preguntaré a ti, Ferdinand, ya sé que estuviste merodeando durante la ceremonia, pero Rosemaine, ¿cómo estás? Pronto lo sabrás, respondió Ferdinand en mi nombre, indicando que yo sería el tema de nuestra conversación mientras instaba a la pareja archiducal a entrar en la otra habitación. Hicieron salir a todos los demás, quedando solo nosotros cuatro, y se activó un bloqueador de sonido que afectaba a la zona. Les ahorraré los detalles más complicados, dijo Ferdinand. Mestionora volvió a descender a Rosemaine, y varios otros dioses le concedieron su poder divino, todo para que pudiera llenar de maná los cimientos de Jürgenschmidt. ¿Y lo hizo?, preguntó Sylvester. Lo hizo, pero el poder divino en su cuerpo permanece. Está más allá de lo que un recipiente mortal puede soportar, así que debe ser drenada y teñida con maná humano lo antes posible. Había optado por no mencionar que todo esto era el resultado de que los dioses se dejaran llevar y cometieran un desafortunado error. Tan atento como siempre, Sylvester comprendió de inmediato lo que Ferdinand trataba de decir. Entonces, ¿los dioses te ordenaron convocar el invierno antes de tiempo? Tan perspicaz como siempre, pero no es eso lo que hemos venido a discutir. Rosemaine tiene circunstancias únicas, su color cambia libremente, y teñirla será fácil tanto si el invierno llega pronto como si no. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer lo que insinúas,
Le daré la poción y miraré en sus recuerdos como antes. Era difícil no darse cuenta del ambiente espinoso que rodeaba a los dos. Ferdinand miraba a Sylvester con una mueca de desagrado. Ladeé la cabeza. ¿Qué significa invocar al invierno antes de tiempo? Últimamente se habla mucho de ello, pero su significado se me escapa. Como mucho, soy consciente de que no se usa literalmente. La pareja archiducal se congeló de inmediato, con sonrisas dibujadas en sus rostros, y el ambiente en la sala se volvió mucho más pesado que antes. Fue como si hubiera soltado una bomba. No sabía que había hecho mal, pero intuía que era grave. Mis disculpas, dije. ¿No debería haber preguntado? Pensé que era lo mejor, ya que está claro que esto tiene algo que ver conmigo. Si prefieres que consulte a otra persona, dímelo. De todos en el dormitorio. Rillarda podría ser tu mejor opción, respondió Sylvester. Pero no me culpes si te arrepientes de preguntarle. Ferdinand intercambió una mirada con su hermano, y luego lanzó un suspiro frustrado. Al parecer, el asunto también tenía que ver con él. Mientras debatía si preguntarle a Rillarda, Florencia apoyó una mano en su mejilla. Efectivamente, no es algo que deban contarte dos hombres. Pero no le preguntes a Rillarda, yo te lo explicaré. Para entender lo que significa que el invierno llegue antes que el otoño, primero hay que considerar el simbolismo de este último. El otoño representa la maduración y la cosecha, ¿verdad? El instrumento divino de Chutzaria representa la defensa y la protección. Y tiene muchos subordinados artísticos, por lo que la estación a veces representa el arte en general. También hay nuevas revelaciones y el paso del tiempo. Y despedidas, supongo. Ahora que lo pensaba, el otoño tenía muchos significados. Según los libros que había leído, al menos. En las historias de amor recientes, Jugereise suele significar amor perdido y separaciones, continué. En la Biblia, sin embargo, es más un símbolo de jóvenes adultos que abandonan el nido. Los candidatos masculinos a archiduque que abandonaban su castillo al alcanzar la mayoría de edad, y las mujeres que dejaban su ducado al casarse solían rezar por su protección divina. Mi profundo conocimiento de la Biblia y del lenguaje utilizado en sus relatos era una de las principales razones por las que las historias de amor modernas me confundían. Las alusiones a varios dioses eran confusas por sí solas, y no ayudaba que su simbolismo hubiera cambiado tanto a lo largo de los años. ¿Cómo es que alguien que tiene todas las piezas aún no sabe cómo combinarlas?, preguntó Ferdinand, apretándose una mano contra la frente. Puedes dejar de lado esas interpretaciones por ahora, me dijo Florencia. Además de las cosechas y cosas por el estilo, el otoño significa maduración, la mayoría de edad. Ahora, piensa en las asociaciones con el invierno y en cómo actúan los dioses primarios durante la estación fría. Una leve sonrisa adornó sus labios. Tu comprensión de la Biblia servirá. Bueno, desde una perspectiva bíblica, eso significaría no esperar a que alguien alcance la mayoría de edad antes de... Ya. En el momento en que hice la conexión, me invadió la vergüenza. No me extrañaba que todo el mundo se sintiera tan incómodo. También recordé haberle dicho a Eglantine que haría que Ferdinand me tiñera una vez que agotara todo mi maná. En retrospectiva, no era algo que debiera decirse tan abiertamente. No. Que alguien haga retroceder el tiempo. Vete, mi imaginación. Eres horrible sin medida. Ahora comprendía el motivo de la expresión perpleja y algo incómoda de Eglantine, y me daban ganas de llorar. La vergüenza era demasiado para soportarla. Me levanté del asiento y golpeé con los puños la gruesa moqueta, frustrada en mi desesperado intento de cavar un profundo agujero y zambullirme directamente en él. ¿Lo has descubierto?, preguntó Sylvester. Y ahora quieres que te trague la tierra. Todos hemos pasado por eso, créeme. No. No lo entiendes, me atraganté. Esto es horrible. Llamar al invierno antes de tiempo, saltarse el otoño, teñirse el maná. Todo. Todo significa. Mi boca se abría y se cerraba mientras las palabras me fallaban. Ferdinand me miró con cara de comprensión. No tienes nada que temer. No haré nada de eso.
Me había dicho que pedir que me tiñeran con los colores de otra persona era una invitación bastante directa, así que ¿por qué no me había dado cuenta de la conexión con teñir el maná? Porque me teñía con pociones y herramientas mágicas siempre que surgía la necesidad. La culpa es tuya, Ferdinand. No, la culpa es de tu educación anormal. Y si quieres señalar con el dedo, la culpa es aún mayor por su escasa intuición y su incapacidad para captar los eufemismos nobles. ¿Su anormal educación? Preguntó Florencia, mirando a su alrededor con sorpresa. Ella no debía saber que yo era una plebeya con devorador, ni que llevaba la marca de Wigelieve. ¿Era el momento de decírselo? Miré a los dos hombres de la sala. Intercambiaron miradas y luego negaron con la cabeza. Aunque aún no puedo darte los detalles, respondió Ferdinand en mi lugar, Rosemaine tiene atributos físicos que la distinguen de otros nobles, atributos que me han obligado a teñir su maná desde antes de su adopción en la familia archiducal. Si vuelvo a teñirla, solo los juramentados percibirán que su maná ha vuelto a la normalidad. No era tan difícil detectar cambios en la capacidad de maná de otra persona. Sin embargo, los cambios en el color de su maná eran otra historia. Si alguien teñía mi maná, solo lo notaría mi juramentado, por grande que fuera el cambio. En otras palabras, continuó, no hay de qué preocuparse. Difundiré la noticia de que el poder divino de Rosemaine se desvaneció cuando le dio a Lady Eglantine el Gutrisade. Un momento, exclamé. Mi maná aún estaba teñido de divinidad cuando Lady Eglantine me dio su nombre. Ella llegará a las mismas conclusiones que Sylvester y Florencia. E incluso si usamos una poción, teñir con mana es, quiero decir. ¿No hay que hacer la unión de las estrellas antes de eso? Todo es un gran malentendido. Me agarré la cabeza y gemí de vergüenza, con los ojos llenos de lágrimas. Mantén tus emociones bajo control, me advirtió Ferdinand. El poder divino que hay en ti se volverá tan inestable como tu maná. ¿Cómo podría? Quiero decir, estamos. Era la primera vez que era el centro de una discusión tan embarazosa. No tenía ninguna experiencia con el tema, y lo último que había esperado era verme arrastrada a una conversación así. Mi único prometido había dicho que estar prometida conmigo era doloroso, por el amor de Dios. Me sentía tan incómoda que me quería morir. Sylvester me miró y suspiró. No tiene sentido discutir con él. Cualquier otra persona entendería por lo que estás pasando, incluso ahora que todos estamos de acuerdo, pero Ferdinand no sabe lo más mínimo sobre el corazón de una joven. Sí, soy consciente, murmuré, aunque seguí fulminando a Sylvester con la mirada. Ferdinand hizo una mueca y me indicó que volviera a mi asiento. Entonces basta ya de este comportamiento indecoroso por tu parte. No puedes usar una poción de rejuvenecimiento hasta que tu maná se haya drenado por completo, y tu resistencia no debe agotarse antes. Ante una alfombra tan gruesa, no iba a enterrarme en la tierra pronto. Me levanté y volví a la mesa. Ahora, si pudiéramos volver al asunto que nos ocupa, Ferdinand dijo. Hay que drenar por completo el maná de Rosemaine para eliminar el poder divino que hay en ella. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. El maná divino era difícil de drenar, y eso estaba lejos de ser el peor de nuestros problemas. Si mi maná normal se regeneraba demasiado pronto, chocaría con el poder divino que permanecía en mi cuerpo y acabaría matándome. Los ojos de Sylvester y Florencia se abrieron de par en par cuando Ferdinand continuó con su explicación. Como estoy seguro de que saben, Arensbach necesita urgentemente un Entwickeln. Pienso utilizar el maná sobrante de Rosemaine para producir polvo de oro, una parte del cual entregaré a Gerlach como compensación por la finca que destruyó. Para ello, te pido que le entregues materiales a lo largo del día de hoy. Los materiales del punto de reunión de Arensbach no serán suficientes, por lo que solicito también la ayuda de Ehrenfest. Hubo una breve pausa antes de que Ferdinand dijera. Otro punto a tener en cuenta, como parte de nuestro Entwickeln, tenemos la intención de construir casas para los Gutenberg. Agradecería copias de los esquemas utilizados para el Entwickeln en Groschel. Las compañías Plantin y Gilberta diseñaron sus propios almacenes allí, según recuerdo. Para los demás talleres de la ciudad, Ferdinand se inspiraría en la arquitectura estándar de Arensbach.
¿Podrías decirle a los Gutenberg que comiencen su mudanza? Continuó. Rosemain necesitará subordinados, así que deseo que al menos algunos de ellos vivan en Arensbach al final de la conferencia de archiduques. Ya deberían estar preparándose para partir, así que dudo que esto les cause muchos problemas. Asentí con la cabeza. Incluso para los plebeyos, las exigencias de Ferdinand eran cualquier cosa menos irrazonables. Los Gutenberg debían mudarse al mismo tiempo que yo si querían adaptarse a sus nuevas funciones. Eso no será un problema, pero Sylvester se volvió hacia mí. Rosemain, ¿no querrás reunirte con ellos y dar la orden personalmente? A pesar de las circunstancias, aún recordaba a algunos de los Gutenberg. Benno y Mark, por ejemplo. Los echaba de menos y habría agradecido un reencuentro, pero había enormes lagunas en mis recuerdos de la ciudad baja. Sacudí la cabeza y respondí, el descenso de la diosa fragmentó mi memoria. Luego miré a Ferdinand. ¿Asistiría mi artesana de horquillas a una reunión así? Sospecho que sí, respondió. Te aconsejaría que no vieras a los Gutenberg. Acabaría en desorden tanto si los recuerda como si no, y su indomable maná divino pondría en peligro su vida y la de todos los que le rodean. Como mínimo, espera a que tu maná divino se haya purgado y se pueda organizar una reunión sin asistentes. Ladeé la cabeza, sin comprender realmente su preocupación. Era difícil imaginar cómo reaccionaría ante personas a las que ni siquiera recordaba. Ferdinand bajó la mirada al ver mi reacción. Sylvester, aunque planeamos quedarnos aquí esta noche para la creación de nuestro polvo de oro, tendremos que regresar a Arensbach mañana tanto si el maná de Rosemain está agotado como si no. Si no terminamos de drenarla ahora después de todo lo que hemos hecho, no habrá una segunda oportunidad. Sucumbirá al poder divino chocando con su maná restaurado y subirá la altísima escalera, al igual que todos aquellos que le han jurado su nombre. Sylvester entrecerró los ojos. En el peor de los casos, Eglantine moriría inmediatamente después de convertirse en la Cent. A este paso, Rosemain acabará realmente con el futuro del país sobre sus hombros. ¿Y ha perdido la memoria? Esto es una carga demasiado grande para ella. Rosemain, ¿sales a buscar problemas o tienes la mala suerte de que simplemente te encuentren? Estoy bastante bien, respondí, tratando de consolarlo. Apenas soy consciente de mis recuerdos perdidos. Mientras no me concentre en ellos, no me molestan lo más mínimo. Ferdinand negó con la cabeza. Eso no es excusa para actuar con tanta despreocupación. Tal y como están las cosas, nunca podrás recuperar tus recuerdos. Me levantó sin siquiera advertirme y se dirigió hacia la puerta. Está en tus manos, Ferdinand, dijo Sylvester tras nosotros. Haré todo lo que pueda para ayudar. Envió un ordonanza anunciando que nuestra reunión había terminado, y las puertas se abrieron mientras sus asistentes entraban. Ferdinand, déjame bajar, dije. Soy perfectamente capaz de caminar. Realmente preferiría que no me llevara a mi habitación cuando acababa de aprender el significado de que el invierno llega antes que el otoño y el significado de pedirle a alguien que te tiña con su maná. Desde luego que no. Debemos preservar tu resistencia a toda costa. Si no drenamos el resto de tu maná esta noche, tendrás que abastecer a Arensbach mientras no puedas usar pociones de rejuvenecimiento. ¿No entiendes la gravedad de tu situación? Debemos ponerte en la mayor facilidad. ¿Qué es exactamente por lo que quiero que me bajes? ¡Caramba! ¿Qué tan denso puede ser un hombre? Capítulo 742. Polvo de oro y regreso. Muévete, dijo Ferdinand, apartando a la comitiva de Sylvester mientras me sacaba de la habitación. Nos estorbas. Su rápida marcha nos devolvió a nuestros asistentes, que parecían atónitos al verme en sus brazos. ¿Le pasó algo a Lady Rosemain?, exclamó Harmut, corriendo de inmediato. Pensé que se burlaría o me reprendería por haberme llevado en brazos, pero el pánico en su voz me dijo que se temía lo peor. Cornelius nos observaba con la misma atención. Aunque parecía querer decir algo, no parecía disgustado porque Ferdinand me llevara en brazos. ¿Soy el único que piensa que esto es raro? Cuida de que Rosemain no intente caminar a ninguna parte, dijo Ferdinand. Debe conservar todas las fuerzas que pueda.
Dependiendo de las circunstancias, tal vez no pueda usar pociones de rejuvenecimiento. ¿En serio?, preguntó Harmut. ¿Ni siquiera las que principalmente reponen la resistencia? Él y los demás asistentes miraron fijamente a Ferdinand mientras esperaban una respuesta. Como has dicho, esas pociones reponen principalmente la resistencia, respondió Ferdinand, con una frustración más que evidente. Siguen afectando al maná hasta cierto punto, e incluso el más mínimo aumento del maná de Rosemain hará que su poder divino aumente y sobrecargue su cuerpo. Como no tenemos tiempo para investigar una poción que sirva a nuestro propósito, preferiría que las evitáramos por completo. Y con eso, me entregó a Angélica. Esto debe de ser muy duro para ti, me dijo. Desvié la mirada. Por mucho que Angélica intentara consolarme, no estaba segura de que comprendiera realmente el problema. Su tono era demasiado sutil para que yo pudiera darme cuenta. Debía de haber una gran diferencia entre el problema real y lo que los demás pensaban que yo estaba pasando. Supongo que hay cosas más importantes que considerar que cómo salvar las apariencias la próxima vez que vea a Lady Eglantine. Ferdinand me había recogido sin pestañear, y ni uno solo de nuestros asistentes lo había considerado extraño. Nadie lo había mencionado siquiera, lo que no hacía sino aumentar mi vergüenza. Estaba avergonzada por haberme avergonzado en primer lugar. Echando la vista atrás, el romanticismo siempre me había parecido extraño, incluso cuando vivía en Japón. Ya sabía que no iba a pasar nada, así que ¿por qué me estresaba? No tenía ninguna posibilidad de verme envuelta en una dramática historia de amor. Los libros son mi único y verdadero amor. La super monstruo ratona de los libros, así me llamaba Chun, ¿verdad? Nadie tan obsesionado con la lectura necesita preocuparse por verse arrastrado a una relación normal. ¿Y una relación con Ferdinand? Impensable. Me estoy alterando por nada. Respiré hondo varias veces para calmar los nervios. Por mucho que me doliera mi metedura de pata con Eglantine, mis interacciones con Ferdinand no eran tan escandalosas como para merecer ninguna crítica. Pero, espera. No hace tanto tiempo que todo el mundo me decía que mantuviera las debidas distancias con él. ¿Están haciendo la vista gorda porque se trata de una emergencia? No, no puede ser. Entonces también era una emergencia. Estaba a punto de preguntarle a Ferdinand, cuando volvió a dirigirse a nuestros asistentes. Aunque esperamos drenar a Rosemain esta noche creando polvo de oro en exceso, su maná se está agotando demasiado lento, y podemos suponer que no tendremos éxito. También podemos esperar que su maná se reponga de la noche a la mañana, no mucho, pero lo suficiente como para que valga la pena mencionarlo. Debo pedirles a todos que estén listos para un viaje a través de Arensbach mañana. Pensaba que mis asistentes se opondrían al repentino cambio de horario, pero me equivoqué. A lo sumo, unos pocos me preguntaron si realmente estaba tan apremiado por el tiempo, su ansiedad clara en sus rostros. Aquellos de ustedes que recibieron permiso para acompañar a Rosemain a Arensbach, recojan sus cosas del dormitorio y prepárense para realizar la oración de primavera, instruyó Ferdinand. La última cosecha del ducado estuvo lejos de ser generosa, así que tengan especial cuidado de disponer de cocineros y de los ingredientes que puedan necesitar. Traeré pociones de rejuvenecimiento para Rosemain por si fueran absolutamente necesarias. Harmut, quédate con tu túnica y ve a buscar los instrumentos divinos al templo de Arensbach. Nadie protestará si dices que los estamos usando para la oración de primavera. También podríamos aprovechar esta oportunidad para llenar los instrumentos con maná divino. Todo tenía sentido hasta ahora. El cáliz podría contener ya maná de los sacerdotes azules, pero eso no importaba, lo usaríamos todo durante la oración de primavera de todos modos. Rillarda, continuó Ferdinand, pronto empezarán a llegar caballeros de Arensbach con materiales para convertir en polvo de oro. Por favor, coloca a un erudito o asistente de Ehrenfest junto a la puerta para darles la bienvenida. También espero que lleguen ordonances pidiendo reunirse con Rosemain sobre la ceremonia de hoy. Recházalos a todos, ya sean de los Aux de otros ducados o de la familia real. Entendido, dijo Rillarda. Drenar mi maná estaba por encima de todo, cualquier preocupación de los ducados o la realeza podía esperar hasta la conferencia del archiduque. Ferdinand se volvió hacia mí.
Rosemain, usaré estas piedras Face arcoíris para crear tantas piedras de bestia alta grandes como pueda. Teñirlas con tu maná, pegarlas y convertirlas en una bestia alta que puedas usar con tu maná actual. Pensé que no querías que hiciera una bestia alta. Preferiría que no modificaras ninguna piedra Fey mientras tu memoria esté astillada, pero por desgracia. Hay demasiado en juego. Debió de ser una decisión difícil para Ferdinand, la expresión amarga de su rostro lo revelaba todo, pero yo seguía sin entender la relación entre mis recuerdos perdidos y el uso de piedras Face. Las bestias altas eran una forma estupenda de desplazarme, y al mismo tiempo, consumir parte de mi maná. Por supuesto, iba a aprovechar al máximo esta oportunidad. Dicho esto, ¿no quedará inutilizada la bestia alta cuando se agote mi poder divino? Pregunté. Parece que he desperdiciado todas esas piedras Face arcoíris. Hacer una bestia estaba muy bien, pero no podría usarla cuando mi maná cambiara de color. Supuse que Ferdinand podría utilizar la piedra Fey en algún tipo de brebaje, pero no se me ocurrió ninguna idea. No sería ni de lejos tan útil como el polvo de oro multiuso. Bien podría ser un desperdicio, pero este viaje durará días, y algunos de tus asistentes no están acostumbrados a viajar. Necesitarán un lugar donde todos puedan descansar. Aunque alojarse en las fincas de los Gieves es una opción, tengo la intención de dar a cada uno de ellos un alejamiento especialmente amplio. Solo agotarían aún más su resistencia. Eso nos deja con la estancia en la finca de invierno de una ciudad agrícola o dormir al aire libre. Sus caballeros están acostumbrados a ambas cosas, sospecho, pero dudo que pueda decirse lo mismo de sus ayudantes. Debemos asegurarnos de que tengan un lugar seguro y cómodo donde quedarse. Di una palmada para darme cuenta. Alojarse en las fincas de los Gieves significaría largos saludos formales y cenas para socializar. Ya me habían dicho que evitara las pociones de rejuvenecimiento, así que no sobreviviría a días consecutivos de mezclarme con nobles que no conocía. Y luego estaba la cuestión de mis ayudantes. No tendrían experiencia en dormir al aire libre, pero mi pandabús extensible les tranquilizaría. Por fin, Ferdinand reconoce el valor de mi pandabús. Una vez que hayas fabricado tu piedra Fey de bestia alta, empieza a convertir en polvo de oro los ingredientes traídos aquí. Mañana por la mañana te preguntaré cuánto maná has recuperado durante la noche, así que ten en cuenta la cantidad antes de dormir. Evita hacer o hablar de cualquier cosa que pueda costarte aguante innecesariamente o perturbar tus emociones. Hizo una pausa y luego resumió con severidad lo que me había dicho. Sé paciente y continúa simplemente convirtiendo en polvo de oro los materiales entregados. No olvides que una amenaza contra tu vida pone también en peligro a todos tus juramentados. Varias de las personas que me rodeaban tragaron saliva. Sus vidas estaban en mis manos, y la presión pesaba sobre mí. Los nobles de la villa regresarán secuencialmente a Arensbach, dijo Ferdinand. Que todo el mundo esté preparado para trasladarse a la villa cuando sea necesario. Rillarda, te confío a Rosemain. Puedes contar conmigo, respondió ella. Tras dar las últimas instrucciones, Ferdinand se marchó con Eckhart y Justus a cuestas. Harmut ni siquiera esperó a que se marcharan para girar sobre sus talones y subir las escaleras. Démonos prisa nosotros también, dijo. Mis asistentes se pusieron en marcha y se movieron por el dormitorio. Muchos de ellos regresarían a Arensbach antes que yo. Charlotte llegó con sus asistentes un momento después para entregar algunos de los materiales que los caballeros habían recogido del lugar de reunión de Ehrenfest. Madre me ha explicado la tremenda tensión que el poder divino de los dioses está ejerciendo sobre tu cuerpo y la urgencia con la que es necesario drenar tu maná. Solo puedo esperar que estos materiales te sean de utilidad. Karstedt acaba de dirigir un contingente de caballeros al punto de reunión de Ehrenfest, así que hay muchos más materiales por llegar. Charlotte observó cómo mis asistentes se apresuraban por el dormitorio mientras los suyos traían bolsas de materiales. El tiempo apremiaba, así que esperábamos que asistentes y eruditos supervisaran la entrega. No estábamos preparados para saludarla como es debido. Rillarda, dije. Le aconsejé a Lady Charlotte que no viniera, pero insistió en hablar con usted, mi lady. Volví a prestar atención a mi hermana pequeña, debía de haber una razón para su insistencia.
Sus cejas se juntaron sobre su nariz en un ceño preocupado. Veo que ya se están haciendo los preparativos para tu partida. Me alivia verlo. Al oír la explicación de madre, pensé que lo mejor era que abandonaras la Academia Real. He venido a proponértelo. Aunque afirmaba sentirse aliviada, los ojos añiles de Charlotte vacilaban con preocupación. ¿Estaba al tanto de algo que se me había escapado? Charlotte, ¿hay alguna razón para tu urgencia? Le pregunté. La Academia Real tiene vínculos más estrechos con los dioses que cualquier otro lugar de Jürgen-Smith. Nos lo dejó claro a todos, ¿no? Al igual que las luces que aparecían durante sus ceremonias religiosas. Yo asumiría, entonces, que la influencia de los dioses es más fuerte aquí. Ir a otro lugar debería reducir la carga del poder divino sobre tu cuerpo. La miré fijamente. Eso tenía mucho sentido, la verdad. Aunque ya sabía que Jürgen-Smith era la tierra santa del país, nunca me había parado a pensar en el impacto que podría estar teniendo en mi poder divino. Saber que el tío ha puesto en marcha tu partida me tranquiliza, dijo Charlotte. Después de todo, hermana, en tu ilimitada compasión por los demás, rara vez pareces considerar tus propias necesidades. Yo, me atrevería a decir que eso no es cierto. En el futuro, planeo construir mi propia ciudad biblioteca y pasar mis días rodeada de libros. Había hecho una pausa solo porque, en un momento dado, la muerte no me había parecido tan mala. La promesa de la biblioteca de Mestionora había calado hondo en mí, y ahora que estaba desterrado, había decidido seguir viviendo para volver a conquistarla. Charlotte frunció el ceño. ¿Se había dado cuenta de mi vacilación? Abrió la boca para responder y volvió a cerrarla, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara desesperadamente no acercarse a mí. Charlotte, espero visitar algún día esta ciudad biblioteca tuya, así que por favor, haz lo que puedas para librarte de tu maná divino. Si me disculpas. No me gustaría estorbar a tus asistentes. Se fue tan rápido como había llegado. Quería hablar con ella un rato más, pero no podía hacer nada. No teníamos tiempo para recibir a una invitada. Me puse manos a la obra para convertir en polvo de oro el material que me había entregado Charlotte. El proceso fue tan sencillo como meter la mano en cada bolsa y darle vueltas hasta que no quedara nada sólido. Transformar los materiales habría sido fácil incluso sin mi poder divino, así que mi maná apenas disminuyó. Dedicaré todo mi esfuerzo a fabricar este polvo de oro para Ehrenfest y mi ciudad biblioteca, pero no creo que sirva de mucho. Mientras tanto, recibí un nuevo lote de materiales de los caballeros de Arensbach. Seguí adelante y continué haciendo polvo de oro. A la hora de cenar, Ferdinand me envió una bolsa de piedras feis arcoíris. Comí, las llené todas de maná y las fusioné repitiendo mentalmente las palabras redonda, redonda, arcilla pegajosa. Mi maná teñido de deidad debió de influir en el proceso, porque mi pandabús no acabó de color amarillo claro, sino del arco iris. Leslie ha dado un giro inesperado. Su nueva complexión se ve muy rara. Aún así, manipular una masa tan grande de piedras feis arcoíris había drenado parte de mi maná. Me esforcé por seguir haciendo polvo de oro hasta que llegó la hora de acostarme. Desayuné antes de que me pusieran la túnica ceremonial de sumo obispa y me llevaran a la sala común. Allí seguí haciendo polvo de oro hasta que llegó Ferdinand. Rosemaine, ¿cuánto maná recuperaste durante la noche? Preguntó. Bueno. Tanto como el que gasté formando mi bestia arcoíris y creando todo el polvo de oro, respondí, con los labios fruncidos. Cualquier progreso que hubiera hecho la noche anterior ya se había deshecho, y el sueño nocturno me había dejado peor que antes de acostarme. Ferdinand se pasó una mano por la frente. ¿Tanto has recuperado en una sola noche? ¿Te está causando dolor el poder divino o está haciendo alguna otra cosa digna de mención? Como era de esperar, empeora a medida que recupero más maná. Sin embargo, aún tengo solo una cuarta parte, así que estoy bien. Desde luego, no estaba tan mal como antes, cuando me derrumbé en el suelo y estallé en gritos. Solo me sentía pesada y un poco distraída, como si estuviera luchando contra la fiebre. Su expresión se endureció.
Para alguien que no ha consumido una poción de rejuvenecimiento, eso sigue siendo muy preocupante. Se nos acaba el tiempo. Damuel y Judite eran mis únicos caballeros por el momento. Los demás estaban en Arensbach haciendo los últimos preparativos. Ferdinand se dirigió a ellos de inmediato. Partiré con Rosemain. Esfuérzate para que sus asociados puedan trasladarse de Ehrenfest al nuevo ducado inmediatamente después de la conferencia de archiduques. Sí, señor. Ferdinand me levantó y me llevó como si fuera lo más natural del mundo. Salimos del dormitorio y nos encontramos con los caballeros de Arensbach y nobles de otros ducados esperándonos. Este último grupo se arrodilló al verme. No llegaríamos a ninguna parte mientras ellos bloquearan el pasillo. Oh Avatar divino, te pedimos que agracies no solo Arensbach sino también nuestros ducados con tus bendiciones y sabiduría. Están suplicando que los perdedores de la guerra civil reciban más favor que Arensbach, el ducado que causó este lío para empezar. Puedes simplemente ignorarlos. Te consideran un avatar divino, alguien cuya autoridad supera incluso a la de la nueva Sent, pero se apartarán de ti en cuanto la divinidad de tu maná se desvanezca. No sabía cómo responder. En mi estado actual, incluso una bendición superficial produciría consecuencias no deseadas. Me aferré a Ferdinand, que sacudió severamente la cabeza y me susurró. Ferdinand hizo entonces una señal a los caballeros de Arensbach con la mirada y se dirigió a la multitud. La minucia de la guerra civil recae sobre la familia real. Está bajo un avatar divino. Ahora en marcha. Hay lugares en los que debemos estar. Al instante, los caballeros de Arensbach empezaron a apartar a los nobles reunidos para abrirme paso, reprendiéndolos todo el tiempo. Ellos mismos estaban desesperados, el futuro de su ducado dependía de mí. Ferdinand pasó junto a las puertas de teletransporte de los dormitorios y puso una mano en una puerta que nos llevaría a las villas reales. Según recordaba, la villa Adalgisa constaba de 2 edificios, uno para mujeres y niños prebautizados y otro para miembros de la realeza bautizados. Ferdinand me llevó a este último, donde utilizaríamos el círculo de teletransporte a la finca Lancenave. Nos dirigimos hacia ella sin la menor pausa. ¿Han regresado los caballeros a Arensbach?, pregunté. Este lugar parece abandonado ahora. Correcto. Ya no tienen nada que hacer en la Academia Real ahora que los prisioneros han sido entregados y se ha completado la ceremonia de transferencia. Recuerda también que la villa está siendo reutilizada como hogar para el nuevo Sent. Cuanto antes nos vayamos, mejor. Cierto. ¿Deberíamos hacer que los asistentes le den una última limpieza? No es necesario. Es mucho más importante que sellemos el teletransportador, asegurándonos de que nadie de Arensbach pueda entrometerse en la propiedad del nuevo Sent. Avanzamos por un largo pasillo. Mi capa plateada me impedía ver, pero pronto oí el ruido de armaduras y varias puertas que se abrían. Luego oscureció, lo que me indicó que habíamos llegado a la sala del teletransportador sin ventanas. Nosotros iremos primero, dijo Ferdinand. Solo 3 personas podían utilizar el teletransportador a la vez, así que nos adelantamos con Edgard. Mis asistentes nos esperaban al otro lado. Ferdinand prácticamente me dejó caer en brazos de Angélica, se dio la vuelta con una floritura y regresó a la villa. Me han dicho que Lord Ferdinand deseaba realizar unas últimas comprobaciones antes de sellar completamente la villa, explicó Leonore. Preferimos no arriesgarnos a que nadie nos invada a través de la villa como resultado de un malentendido o algo parecido. Según entendí, cerrábamos el teletransportador para que Arensbach no tuviera una puerta trasera a la Academia Real. Pero desde la perspectiva de Arensbach, era para evitar invasiones de otros ducados. Todo está listo para usted, Lady Rosemain, me informó Harmut. Hemos recibido instrucciones de regresar primero al castillo. Viajemos en bestia alta. ¿Le gustaría usar la suya propia para agotar aún más su maná? Me han dicho que ha creado una nueva bestia con su maná divino. Ni siquiera intentaba ocultar su entusiasmo. Asentí con la cabeza. Angélica me dejó en el suelo, permitiéndome mostrar mi nueva y flameante lesi arcoíris a mis asistentes. Su forma es la misma, pero no el color, dije mientras me subía a mi pandabús unipersonal. Luego, sin poder ocultar mi decepción, dije,
no es tan lindo como antes. Oh, no. Eso no es cierto en absoluto, respondieron todos, tratando de consolarme. Mis asistentes son tan dulces. Aunque no sea lindo, desde luego tiene un aspecto divino, dijo Harmut. Un vehículo muy apropiado para un avatar divino. En efecto, añadió Leonore. Nunca había visto a una bestia alta brillar con todos los elementos. Es un espectáculo digno de contemplar. Supuse que solo estaban siendo amables, pero sus cumplidos eran sinceros. Realmente pensaban que mi bestia arcoíris era más divina. En mi opinión, Leslie era mucho más lindo cuando era amarillo claro, pero incluso los que odian al Grun, acogieron con satisfacción los destellos omnielementales. Lo siento. Es que no entiendo la estética de este mundo. Los demás siguieron alabando a mi bestia mientras regresábamos al castillo. Una vez más, mis opiniones se desviaban de la norma. Incluso los nobles de Arensbach del castillo estaban asombrados por el brillo omnielemental de Leslie, mientras que Leticia y sus asistentes me recibieron con brillo en los ojos. Su bestia alta está preciosa, Lady Rosemaine. Puedo sentir el poder divino de todos los dioses irradiando de la nueva bestia de nuestro Aub. ¡Qué divino! Se ve igual que antes. ¿Es un cambio de color realmente suficiente para justificar todos estos elogios? Harmut apartó su montura y me sacó de mis pensamientos. Lady Rosemaine, baje a su bestia y siéntese allí, si es tan amable. Nos habíamos posado en el balcón más grande del castillo, el lugar perfecto para el aterrizaje de las bestias altas. Conectaba con una agradable sala donde a veces los invitados almorzaban y contemplaban el océano. Aunque la sala estaba llena de lo que supuse que eran las maletas de mis asistentes, en un rincón me esperaba un asiento libre. Los instrumentos divinos estaban sobre la mesa. Los instrumentos son del templo de Arensbach, dijo Harmut. Te pedimos humildemente que los llenes para nosotros. Por petición de Lord Ferdinand, también debo pedirte que compruebes si el cáliz puede utilizarse para drenar su maná. Empecé a canalizar mi maná hacia los instrumentos divinos. Un grupo de sacerdotes azules tardaría casi un día en llenarlos todos, pero completé el primero, el cáliz, casi de inmediato. Los nobles que me rodeaban aplaudieron. Vaya, exclamó uno. Los instrumentos divinos no siempre eran tan fáciles de llenar, ¿verdad? ¡Cuánta abundancia de maná!, gritó otro. En contraste con el deleite de los nobles, yo me sentía un poco decepcionada, aunque mi maná había disminuido, distaba mucho de estar vacío. A partir de ahí, tomé el cáliz y lo incliné. El líquido del arco iris se derramó en respuesta, imitando el color de mi maná. Era un espectáculo inusual para alguien que había realizado tantas plegarias de primavera en el pasado, pero supuse que tenía sentido. Solo cuando uno rezaba a la diosa del agua el líquido se volvía verde. Lady Rosemaine, ¿cómo va su maná?, preguntó Harmut. Me había observado probar el cáliz y ahora me miraba con la misma atención. Me concentré en mi maná. Tal vez porque me salté la oración, el poder divino dentro de mí permanece estable. Me alegra oírlo, dijo Harmut, visiblemente aliviado. Entonces no deberías tener problemas para llenar los demás instrumentos. La oración habitual hace que el maná se vuelva verde, el color divino de Flutrane. ¿Estamos seguros de que este líquido arcoíris puede restaurar la tierra? Experimentemos. Harmut me quitó el cáliz y arrojó parte del líquido al jardín del castillo. No pude ver dónde caía, me ordenaron permanecer sentada para preservar mi resistencia, pero los nobles que estaban en el balcón gritaron asombrados. Las flores están floreciendo. Y la hierba parece más verde que antes. Muy pronto, los nobles alabaron mis virtudes como avatar divino. La canción y el baile empezaban a cansarme. Lo único que deseaba era purgar el poder de los dioses de mi cuerpo, ellos me lo habían impuesto, y realmente no me parecía tan especial, pero ¿qué significaría eso para el futuro? ¿Sabía la gente de aquí que volvería a la normalidad una vez que el poder divino estuviera fuera de mi sistema? ¿Y seguirán reconociéndome como Aub cuando desaparezca? La inquietud se extendió por mi pecho. Por mucho que quisiera deshacerme de mi poder divino, empezaba a temer perderlo. Una vocecita en mi cabeza me dijo que lo conservara,
por el bien del ducado y por el mío propio. Lady Rosemaine utilizará este poder para purificar Arensbach y restaurar sus tierras, arrulló uno de los nobles, mareado de alegría. Harmut los oyó y casi se echó a reír. Lo has entendido mal. Lady Rosemaine no está aquí para restaurar su ducado pecador, sino que lo está preparando para su propia creación. Arensbach se desmoronará, y una ciudad biblioteca se alzará en su lugar. En su estado actual, este ducado no es lo suficientemente bueno para convertirse en el nuevo hogar de Lady Rosemaine, añadió Clarissa. Tienen dos opciones: aferrarse a sus raíces de Arensbach y enfrentarse al castigo, o adorar a Lady Rosemaine como vasallos de su nuevo ducado. No debemos haberles enseñado lo bastante bien. Harmut asintió con firmeza. De un plumazo, habían aclarado una de mis preocupaciones y dado pie a otra. No quería construir mi ciudad en un ducado de cultistas obsesionados. En un mundo ideal, todos sus habitantes serían ratones de biblioteca. Ratones de biblioteca ordinarios. Harmut, Clarissa. A decir verdad, Lady Rosemaine, hemos recibido una carta del nuevo Sent, dijo Harmut, volviéndose hacia mí sin perder un instante. Desea saber el nombre, el color y el escudo deseado de su nuevo ducado para poder anunciarlo durante la conferencia de archiduques. Lord Ferdinand dijo que podrías decidirlo después de la oración de primavera, pero yo no estoy de acuerdo. Deberíamos dejar claras nuestras intenciones y acabar con cualquier malentendido sobre el futuro de este ducado. ¿Has pensado en un nombre para tu ciudad biblioteca? Un nombre. Me quedé pensativa. ¿Qué nombre sería apropiado para una ciudad de libros? Ya podía sentir cómo crecía mi entusiasmo a medida que las ideas se disparaban en mi mente. No importaba lo que dijeran los nobles de Arensbach, mi deseo de convertir este ducado en mi propia biblioteca se extendía hacia el cielo como un tallo de judías que no paraba de crecer. Me emocioné tanto que estuve a punto de rezar a Bloanfa, la diosa de los brotes. No tan rápido, Rosemaine. Mantén la calma. Solo pensar en un nombre y un escudo hacía que la creación de mi sueño pareciera aún más real. Ya estaba redactando el discurso que daría durante la conferencia de archiduques. ¿Qué tal Alexandria, la antigua ciudad portuaria con su propia biblioteca y jardines? O tal vez Venecia, la ciudad comercial que acumuló más librerías que ningún otro lugar del mundo tras la invención de la imprenta. También podría ponerle el nombre de otra de las grandes bibliotecas de la Tierra. ¡Ah, qué difícil elección! Estaba disfrutando de mi debate interno cuando Ferdinand y sus acompañantes llegaron en sus bestias altas. Por fin estoy aquí, dijo. Comencemos ya la oración de primavera. Ferdinand, ¿qué nombre crees que debería elegir para mi nuevo ducado? Pregunté con impaciencia. ¿Venecia o Alexandria? ¿Es realmente el momento? Respondió con una mirada excepcionalmente fría. Estamos en estado de emergencia. Cierto, pero las emergencias son el mejor momento para contemplar las cosas divertidas de la vida. Sube la moral. Supongo que tienes razón, sin embargo, el nombre de mi nuevo ducado no es de suma importancia en este momento. Quítatelo de la cabeza. Lo consultaré con los dioses. Los dioses eligen. Moví el dedo de un lado a otro en mi cabeza, rebotando entre Venecia a la izquierda y Alexandria a la derecha. Ferdinand me agarró antes de que pudiera terminar. Basta. No reces a los dioses. Aunque no hay nada malo en intentar mantenerse alegre, los nombres que se te ocurren tienen pronunciaciones de lo más inusuales. Procede con cautela, y presenta un nombre, solo cuando hayas compartido con nosotros su origen y tus intenciones. Mis asistentes asintieron. En efecto, el nombre de un ducado no debe elegirse a la ligera. Deberíamos tomarnos un tiempo para intercambiar ideas. Se considerada con losaux que te sucederán. Espera. ¿Van a desechar mis ideas antes de que me dé cuenta de lo que está pasando? Estaba teniendo recuerdos de cuando mis sugerencias de Kensaku y Opak fueron rechazadas en favor de Adret. Eso no me había molestado demasiado, siempre podía hacer más chumils y darles los nombres que quisiera, pero mi ciudad solo podía llamarse así una vez. No iba a rendirme. ¿Qué pasa con Alexandria? Pregunté.
¿No te acabo de decir que era una emergencia?, replicó Ferdinand. Ya habrá tiempo para esta discusión esta noche. Espera hasta entonces. También tendremos que discutir otros aspectos de tu plan, ya que un Entwickle no puede realizarse sin esquemas. Ahora, haznos un círculo de teletransportación. Empezaremos por llenar las provincias más devastadas del ducado. No había nada que pudiera decir a eso. Decidir el nombre de mi nueva ciudad tendría que esperar, lo cual me parecía bien, siempre y cuando pudiera defender mi caso. Canté Gutriseit para formar mi libro de Mestionora, luego copié y coloqué un círculo de teletransporte. Estuvo listo en unos instantes, provocando murmullos de asombro entre los que me rodeaban. Ferdinand se me acercó y preguntó en un susurro, ¿hubo efectos nocivos al usar los instrumentos divinos? Hubo un pequeño problema, dije. Pero no debería ser un problema para cuando acabemos con el teletransportador. Tonta. Una vez que nuestras pertenencias estuvieron listas para ser teletransportadas, nuestros sirvientes y cocineros subieron al círculo. Era un grupo bastante grande. Por razones obvias, me había tocado a mí preparar y verter maná en el círculo de teletransporte. Sin embargo, Ferdinand tendría que activarlo. La fundación de Arensbach pensaba que él era el AU. Sacó una piedra fea y algo grande antes de hacer su estape, indicando a los que no sabían que me había teñido que actuaba como mi representante y utilizaba mi maná. Nen lo es él. Bin de Wild. El hechizo drenó más maná del que había esperado, aunque seguía siendo una gota de agua comparado con el que me quedaba. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.